Muy buen día. Continuamos con nuestros ejemplos de electrostática. Este es nuestro formulario y comenzamos con el ejemplo número 5. Se tienen tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura, donde Q1 es igual a Q3 es igual a 5 microcoulomb, Q2 es igual a menos 2 microcoulomb y A es igual a 0,1 metro. Encuentre la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. ¿Qué nos piden calcular? La fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. Ya vimos en el ejemplo anterior que cuando tenemos tres o más cargas puntuales en el sistema, debemos utilizar principio de superposición, que consiste en una suma vectorial de fuerzas, en este caso de fuerza. Entonces vamos a calcular la fuerza 3. ¿Qué datos tenemos para hacer este cálculo? Conocemos las cargas de todas la magnitud de las tres cargas, magnitud y signo. Conocemos los catetos del triángulo. Y bueno, tenemos la información de cómo está la configuración, cómo están ubicadas las cargas dentro del sistema. Vamos a trabajar entonces. Sabemos entonces que como tenemos varias cargas en el sistema, debemos aplicar el principio de superposición, que no es más que la fuerza sobre la carga 3, en este caso, es igual a la fuerza que ejerza la carga 1 sobre la carga 3 más la fuerza que ejerza la carga 2 sobre la carga 3. Recuerdo que la suma vectorial se hace de forma diferente a como se hace una suma algebraica. Hay que calcular cada vector y una vez eso lo tengamos, pues entonces vamos a calcular F3. Bien, vamos a ver los vectores. Vamos a ver el vector fuerza 1, 3. Si esto es una carga positiva y esta es una carga positiva, pues esa fuerza es una fuerza de repulsión. Fíjense que está dibujada sobre la misma línea que une las dos cargas, pero en este caso alejándose de la carga 1 porque la está repeliendo. Esta es la fuerza 1, 3. Esta es una fuerza que está inclinada. Para saber su inclinación, pues dibujamos un sistema de coordenadas en la carga que estoy estudiando, que en este caso es la carga 3, eje Y, eje X, eje Y. Y colocamos un ángulo θ. Ya veremos quién es ese ángulo θ. Eso quiere decir que la fuerza 1, 3 es igual al módulo de esa fuerza por el coseno del ángulo en I más el módulo de la fuerza por el seno del ángulo en J. Los signos, recordamos que no los da, los signos de las componentes no los da lo puedo sacar por el cuadrante. ¿En qué cuadrante estoy? En el primer cuadrante. Entonces, recuerden que el sistema de coordenadas es el sistema de referencia. Entonces, estoy en el primer cuadrante, por lo tanto sus componentes son positivas. Cuando hago la proyección sobre X cae en el positivo de las X, cuando hago la proyección en Y cae sobre el positivo de las Y, por lo tanto son positivas ambas. Vamos ahora a la fuerza 2, 3. Sería entre esta carga que es negativa y esta carga que es positiva. Cargas con signo contrario se atraen. Una fuerza sobre la línea que une a esas dos cargas. Entonces tendremos una fuerza que va, acuérdense que el origen de la fuerza siempre se coloca en la carga donde estoy trabajando. Entonces una fuerza es una fuerza de atracción, va hacia la carga 2, fuerza 2 sobre 3. La está atrayendo, la carga 2 está atrayendo a la carga 3. La carga 1 está repeliendo a la carga 3. Entonces esta es la configuración que tenemos en el caso de la fuerza 2, 3. Como la fuerza está sobre el eje X y va hacia el negativo de las X, entonces es negativa. Colocamos su magnitud y colocamos el vector unitario que lo identifica. Recordamos que cuando los vectores están sobre los ejes coordenados,
no se descompone así como se hace esto. Esto se hace solamente cuando los vectores estén inclinados, es decir, ni está en el eje X ni está en el eje Y. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a calcular cada uno de estos vectores. Una vez que los tengamos, nos vamos a hacer esta suma vectorial. Conseguimos el vector fuerza 3 y después calculamos su magnitud y su dirección y damos respuesta al ejercicio. Vamos entonces primero con la fuerza 1, 3. Este ángulo es de 45 grados. ¿Por qué es un ángulo de 45 grados? Porque esto es un triángulo rectángulo, como dice el ejercicio. Fíjense que sus catetos tienen el mismo valor, A. ¿Esto qué quiere decir si esto es un triángulo rectángulo? Que esto mide 90 grados. Es el ángulo que está frente a la hipotenusa. Es el ángulo recto, 90 grados. Sabemos que los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe sumar 180 grados. Si esto vale 90 y estos catetos son iguales, quiere decir que esto es 90, la mitad de 90 y la mitad de 90. 180 menos 90, 90. La mitad 45, la mitad 45. Si esto es 45, por geometría, este ángulo también tiene que ser 45 grados. Entonces, en este caso, no tenemos que calcular el ángulo del vector. Y podemos escribir que el vector fuerza 1, 3 es su magnitud por coseno de 45 en I, más su magnitud por el seno de 45 en J. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es calcular la magnitud de ese vector. Y recordamos que la magnitud se calcula a través de la ley de Coulomb. Aquí está la ley de Coulomb, la fórmula. Recuerden que yo utilizo la ley de Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza, ¿bien? Aplicada al ejercicio. Hacemos los cambios. Este es el valor de la constante que está en el formulario. Este es el valor de la carga 1. Este es el valor de la carga 3. Recordamos que es valor absoluto, no se colocan los signos. Entonces, carga 1 y carga 3, 5 microcoulomb. Recordamos que hay que cambiar el micro, el prefijo hay que cambiarlo. Micro equivale a 10 a la menos 6, entonces colocamos el número por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q sub 3 también tiene el mismo valor, entonces sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Vamos ahora acá. La distancia entre la carga 1 y la carga 3 es la hipotenusa del triángulo. Si yo aplico Pitágoras, esto sería raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de a cuadrado más a cuadrado. Eso da raíz cuadrada de 2a cuadrado. Y eso es raíz de 2 por a. Por lo tanto sería raíz de 2 por a. A vale 0,1 metro. Lo tenemos aquí arriba. Sacamos esta cuenta. Y eso nos da que la magnitud de la fuerza 1,3 es 11,235 newton. Eso lo vamos a cambiar acá para entonces calcular el vector fuerza 1,3. Bien. Hacemos ese cambio. Bien. Aquí está la magnitud por el coseno de 45 en I, más la magnitud por el seno de 45 en J, newton. Siempre es pendiente que hay que colocar la unidad al final, después de los paréntesis. Y este es entonces el vector fuerza 1,3. 7,944 en I más 7,944 en J, newton. Vamos ahora con el vector fuerza 2,3. Sabemos que va hacia la izquierda, sabemos entonces que es menos fuerza 2,3 en I. Vamos a calcular esa magnitud con la ley de Coulomb. Hacemos los cambios de los valores que tenemos. Constante, valor de la carga 2, que sería 2 microcoulomb. Recordamos que es negativo, pero aquí se coloca el valor absoluto. 2 sin signo. 2 microcoulomb, micro es 10 a la menos 6 coulomb, por 5 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia que los separa. En este caso la distancia de separación entre la carga 2 y la carga 3 es A, y A vale 0,1 metro. Hacemos nuestro cálculo, eso nos dio 8,988 newton y hacemos el cambio, la sustitución en la ecuación, menos la magnitud que nos acaba de dar en I.
menos la magnitud en I, colocamos entre paréntesis, newton, la unidad. Ya tenemos entonces las dos fuerzas, fuerza 1,3 y fuerza 2,3. Ahora vamos a sumar, aplicar el principio de superposición para conseguir la fuerza 3, el vector fuerza 3. Sumamos, recordamos que la suma de vectores es componente en I con componente en I, componente en J con componente en J. Aquí tenemos dos componentes en I, entonces sería 7,944 menos 8,988. Todo eso tiene que ir entre paréntesis y al final colocamos el vector unitario para decir que esto es la componente en el eje X. En el caso de la J solamente tenemos una sola componente. Este no tiene componente en J, entonces no tiene con quién sumarse, se queda solo y se coloca aquí. Cerramos el corchete, newton. Al sacar esta cuenta, entonces nos dice que el vector fuerza 3 es menos 1,044 en I más 7,944 en J newton. Vamos a ubicar ese vector. Fíjense. El vector fuerza 3, es decir, la fuerza que esta carga 1 y carga 2 ejercen sobre Q sub 3, esa fuerza total, esa fuerza resultante, nos dio esto. La componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. ¿Qué cuadrante es este, donde la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva? Segundo cuadrante. El vector F3 tiene que estar en este cuadrante. Componente en X negativa, componente en Y positiva. Entonces, ubicamos nuestro sistema de coordenadas, aplicamos el método gráfico del paralelogramo, paralela desde la punta del vector F2,3, paralela a este vector, y desde la punta del vector F1,3, paralela a este vector. Punto de intersección, entonces F3 va desde la carga hasta ese punto de intersección. Ese es F3. Con un ángulo de inclinación que lo llamé alfa, con respecto al eje X. Yo siempre lo voy a colocar con respecto al eje X, porque siempre entonces voy a usar la misma fórmula. Calculamos la magnitud. Recordamos que la magnitud del vector es raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y. Observen que coloqué el signo. Debo colocar el signo, porque si yo no coloco el signo, no es este vector al que le estoy sacando la componente. Ah, pero es que cuando lo eleve al cuadrado igualito va a dar lo mismo. Sí, pero recordamos que estamos en física, y en física una cosa es el cálculo y otra cosa es lo que realmente, lo que significa ese número que yo estoy colocando allá. Ah, el número da igual, sí, es verdad, pero esto está mal. Entonces de aquí en adelante, si tú no colocas este signo, de aquí en adelante ya el ejercicio está incorrecto. Desde el punto de vista físico está incorrecto. ¿Y por qué está incorrecto? Porque aquí dice que el vector está en el segundo cuadrante y esta componente es negativa. Si tú le colocas aquí, no le colocas este signo, sino que le colocas signo positivo porque no se lo colocaste, entonces me estás diciendo que el vector F3 está en el cuadrante 1, en el primer cuadrante. Y eso es falso. Entonces ya, si tú no colocas aquí este signo, ya esto está malo. No hay más nada que corregir de ahí en adelante. Hacemos ese cálculo y nos da que la magnitud es de 8,012 newton. Esa es la magnitud del vector. Ahora vamos con el ángulo. Arco tangente, aquí va la componente en Y, aquí va la componente en X. Aquí no se colocan signos, valor absoluto de las componentes. Componente en Y, componente en X, y eso nos dio 82,513 grados. Esa es la dirección. Una vez que tenemos la magnitud y la dirección del vector fuerza sobre la carga 3, entonces hacemos la conclusión. Recuerda que siempre debes concluir. ¿Cómo concluyes? Una manera de hacer la conclusión es esta. La fuerza sobre la carga Q sub 3 se encuentra en el segundo cuadrante. Estás ubicando el vector. A, 82,513 grados. Estás diciendo qué ángulo tiene con respecto a menos X, con la parte negativa del eje X. Y tiene una magnitud de 8,012 newton. De esa forma, tú das respuesta a la pregunta que te estamos haciendo en el ejemplo número
5.